yo soy abogada, magíster. Justamente mi maestría hice sobre la mediación penal adolescente. Estoy en el Poder Judicial hace 19 años, soy funcionaria. Estuve en el Ministerio de la Defensa Pública, luego pasé al Foro Penal Adolescente y de ahí pasé al Foro Civil, donde actualmente cumplo funciones como actuaria judicial en el Juzgado de Paz de La Recoleta. Hoy les voy a estar ayudando un poquitito para disipar algunas dudas que tengan con respecto a lo que es penal adolescente. Es un foro muy noble, es un foro muy lindo penal adolescente. Es el foro de mi primer amor, así que espero poder iluminarles y ayudarles. Gracias a Arnaldo por darme esta oportunidad de ayudarles también a todos ustedes. Espero que nuestra charla sea amena y que puedan disipar conmigo las dudas que puedan ir teniendo. La verdad que el foro penal adolescente, como les digo, es un foro noble, es un foro realmente muy lindo y es cuestión de que ustedes vayan leyendo. No hay nada fuera de otro mundo. Es cuestión de que vayan leyendo y vamos a ir entendiendo juntos entonces la dinámica del proceso penal adolescente. Bueno, vamos a guardar entonces 5 minutitos más. Ahora es 18:02. Vamos a empezar y 7 por ahí, hoy 10. Súper. Bueno, dale.
You say you it should have been there. For me, it was never show.
Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Súper. Vamos a iniciar entonces ya, si les parece bien, ¿sí? Dale. Súper. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre las medidas cautelares. Bueno, según nuestro PPT, la utilización restrictiva de la prisión preventiva, última ratio. Siempre, en todo lo que es penal adolescente. Siempre vamos a tener preferencia por las medidas provisorias. Ustedes tienen que saber para iniciar luego de esto cuál es el código que nosotros vamos a utilizar para el fuero penal adolescente. Quiero escuchar y quiero que participen aquí. Nadie se va a equivocar, todas las respuestas son válidas, van a ser correctas, así que no se preocupen, quiero que participen. ¿Cuál es el ¿Cuál código es el que código nosotros que vamos a nosotros vamos a utilizar? utilizar? Doctora, El código de la niñez y supletoriamente el código penal. Exactamente, Exactamente, muy bien. muy bien. Y Y también el también código el penal, código penal, código código procesal procesal penal. penal. Utilizamos Utilizamos entonces el entonces libro el libro 5. quinto. Ese es Ese es nuestro nuestro código código madre que vamos madre a que ir vamos a ir utilizando, utilizando. donde se encuentran las infracciones de la ley penal a partir del 192 y siguientes. Bueno, sí, sí, ¿qué tal, doctora? súper bien, Súper Carlos. bien, Carlos. Sí, no quería decir nomás si antes de pasar a las medidas cautelares podíamos ver primero el marco normativo completo de todo lo que tenga que ver con derecho penal Sí, adolescente. sí, Sí, sí. sí. Podemos hacer el cuadrito que envió la profe, entonces partimos desde ahí, si les parece, ¿sí? Gaby, ¿puedes cambiarnos el cuadrito que puso en la última clase la profe Majo? Mientras vamos poniendo, bueno, vamos a hacer las preguntas rigurosas de penal adolescente. Bueno, la pena mínima penal adolescente, ¿cuál es? Y la pena máxima. Carlos, ¿me escuchas? Buenas. Hola, Carlos. La pena mínima es 6 meses. Muy bien. La máxima, La máxima para crímenes es de 8 años. ¿cuánto? Carlos Brizuela. Hola, doctora. Pero la pena mínima siempre es 6 meses. La pena mínima es 6 meses para delitos hasta 4 años. Para crímenes mínima siempre 6 hasta 8 años. Ese es el marco penal que se utiliza para penal adolescente. En este cuadrito, por ejemplo, tenemos la denuncia, oficio, querella. Se hace una denuncia en la fiscalía. Bueno, existe una denuncia. Luego está la etapa preparatoria, etapa preliminar, juicio oral y también la parte de ejecución. La etapa preparatoria. ¿Qué les parece que es la etapa preparatoria a ustedes? Consulta, doctora, antes el marco penal está Sí, establecido en el Código de la Niñez.
está establecido las medidas, pero nosotros vamos a regirnos por el procedimiento que se encuentra en el Código Procesal Penal, que es el artículo 427. Vamos a llegar ahí en breve. ¿Qué le parece a usted en la etapa preparatoria? Sería la audiencia y la imposición de las medidas. Exactamente. Bueno, el adolescente solamente ante quién tiene que declarar. El adolescente comparece solamente ante un juez. Ante el juez penal adolescente. Solamente Sí. ante el juez penal adolescente. La policía, la fiscalía, nadie puede tomarle absolutamente nada. Si eso llegase a suceder, entonces el procedimiento es totalmente Nulo. que es nulo, exactamente, es totalmente nulo. Porque, para que tengan en cuenta, sí o sí, solamente el adolescente puede tener una audiencia, puede declarar ante el juez penal adolescente. Bueno, nosotros tenemos una denuncia, pasa al juzgado penal adolescente, donde el juzgado recibe esa denuncia, se le pone carátula, todo bien, los nombres, todo. Bueno, ahí nosotros como juzgado penal adolescente lo que tenemos que hacer es darle una fecha para una audiencia, que es la audiencia, la primera audiencia, que es la audiencia del 427, donde se le van a imponer las medidas. ¿Qué dice nuestro 427? ¿Tienen todos a mano su código procesal penal? Quiero que alguien me ayude leyendo, por favor, el 427. ¿Cuál es el procedimiento para menores? Porque cuando nosotros le tomamos la audiencia en dactilografía, comparece el chico, tiene que estar sí o sí con un abogado. Si el chico no tiene para pagar un abogado, entonces se le ofrece la defensa pública, quien va a estar asistiéndole. Generalmente los juzgados penales adolescentes trabajan siempre con un fiscal especializado y con un defensor especializado. Bueno, nosotros le llamamos, le pedimos su cédula. El adolescente tiene la potestad de declarar o no ante el juez, depende. Eso, si él declara o no, no tiene injerencia para las medidas que pueda darle de acuerdo al hecho que aconteció. Entonces, ¿quién me puede leer el procedimiento para menores? Yo puedo leer, profe. Súper. Gracias, Micaela. Artículo 427. Reglas especiales. En la investigación y juzgamiento de los hechos punibles en los cuales se señale como autor o partícipe a una persona que haya cumplido los 14 años y hasta los 20 años de edad inclusive, se procederá con arreglo a la Constitución, al derecho internacional vigente y a las normas ordinarias de este código y se regirán en especial las establecidas a continuación. Número 1. Objeto del proceso y la investigación. El proceso al adolescente tiene por objeto verificar la existencia de una acción u omisión considerada como delito o crimen según la ley penal ordinaria, determinar quién es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las medidas que correspondan. Número 2. Comprobación de la edad. La edad del adolescente se comprobará con el certificado de nacimiento, pero a falta de este, el juez penal juvenil resolverá en base al dictamen pericial efectuado por un médico forense acreditado o por 2 médicos en ejercicio de su profesión. En la pericia deberá intervenir además un psicólogo forense quien agregará sus conclusiones en el dictamen. El dictamen deberá realizarse y remitirse en un plazo que no excederá de 72 horas después de notificada la resolución que la ordene. Tercero. Hasta ahí, Camila. Un ratito, Micaela, hasta ahí. Bueno, ¿qué nos dice entonces el procedimiento penal adolescente? Nosotros recibimos, le convocamos a una audiencia, vemos cuál es el hecho punible, el marco penal, qué es lo que hace el juez primeramente, comprobar la edad. Para eso tenemos la cédula de identidad. En caso de que no podamos comprobar eso, entonces, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Vamos a mirarle con un médico forense acreditado para que, de acuerdo a la estructura del cuerpo, a su desarrollo, él pueda determinar qué edad tiene el adolescente. ¿Para qué? Para que él pueda ser sometido realmente al fuero penal adolescente si corresponde, o pueda ser remitido
al fuero ordinario penal. Una vez que tengamos eso, el juez lo que va a hacer es, para determinar la madurez psicosocial, que es lo primordial en penal adolescente, va a enviarlo con el equipo interdisciplinario del juzgado. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que integra el trabajador social, integra también el psicólogo, el médico forense. Entonces, de acuerdo a eso, el juez lo que va a hacer es enviarle mediante un oficio para que pueda atenderle la psicóloga. ¿Para qué? Para que pueda ver realmente si tiene la madurez psicosocial el chico a través de los estudios que tengan que realizarse. Ese es el primer acto que vamos a ir realizando. Bueno, Micaela, te seguimos escuchando. El número 3, por favor. Inciso 3. Declaración del adolescente. Se garantizará la entrevista del adolescente con su abogado previa a la audiencia. La declaración del adolescente se efectuará ante el juzgado y deberá recibirse en presencia del defensor público o particular si lo tuviere, pudiendo intervenir el fiscal competente. Ningún adolescente será sujeto de interrogatorio por autoridades policiales sobre su participación en los hechos investigados. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de lo actuado. Inciso 4. Régimen de libertad. El adolescente solo podrá ser privado preventivamente de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por orden judicial escrita. Resolución inmediata sobre la libertad. Cuando el adolescente estuviera detenido por flagrancia y fuere puesto a disposición del juez, este resolverá inmediatamente sobre su libertad u ordenará la aplicación de alguna medida provisional si fuere procedente, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe la investigación. Medida provisional. El juez, con base en las diligencias de la investigación y previa declaración del adolescente, resolverá si procede a aplicarle una medida en forma provisional. Inciso 5. Órganos intervinientes. Los órganos jurisdiccionales, fiscales y de la defensa pública intervinientes en el procedimiento serán aquellos que tengan la competencia y jurisdicción correspondiente y se integrarán conforme a las reglas que este código establece para los órganos creados. Inciso 6. Forma del juicio. El juicio se realizará a puertas cerradas, salvo que el imputado o su representante legal requieran la publicidad del juicio. Inciso 7. Participación de los padres o interesados legítimos. Los padres o quienes lo hayan detenido a su cuidado, los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar en la defensa del adolescente. Inciso 8. Investigación socioambiental. Será obligatorio la realización de una investigación sobre el adolescente, dirigida por un perito quien informará en el juicio. Inciso 9. División obligatoria. Será obligatoria la división del juicio prevista por este código. Bueno, súper, gracias Micaela, muy bien. Bueno, ese es el procedimiento entonces que se realiza en la audiencia de imposición de medidas. ¿Qué es lo que vamos a realizar entonces? Bueno, una vez que tengamos nosotros el hecho, se compruebe la edad del adolescente, comprobamos de que tiene realmente la edad de 14 a 17 años. Entonces ahí, de acuerdo a eso, el juez va a resolver, de acuerdo al hecho punible, qué medidas se le va a ir otorgando. Siempre sabemos que están las medidas. ¿Cuáles son las medidas que ustedes estudiaron? Las cautelares. ¿Sí? Provisoria, preventiva. Ahí está, bueno, ahí vamos a usar un poquitito, ahí entramos a utilizar nuestro código de la niñez, justamente. Ahí están las medidas provisorias. Por ejemplo, en un hecho de hurto, ¿a ustedes qué les parece que se le puede aplicar medidas provisorias o se le puede aplicar la prisión preventiva? Provisoria, doctora. Exactamente, las medidas provisorias, ¿por qué?
Porque el marco penal, ¿cuál es nuestro marco penal para un hurto? ¿En qué se basa? ¿Crímenes o delitos? Delito. Delitos, exactamente. Entonces, en todos los casos que sean delitos, nuestra pena mínima 6. ¿Y por qué nos dice hasta 4? Porque en la audiencia de imposición de medidas es la etapa preparatoria. ¿Qué es la etapa preparatoria? Es la etapa investigativa que tiene la Fiscalía para seguir investigando el hecho. Entonces, por eso el juez le va a dar una medida provisoria al adolescente. ¿Por qué? Porque ahí seguimos presumiendo. ¿Qué presumimos durante la etapa investigativa? La inocencia. Exactamente, estamos presumiendo todavía la inocencia. Entonces, bueno, el juez le aplica las medidas provisorias que nos dice el 232 a partir del CNA. ¿Qué nos dice de las medidas provisorias? Hasta que la sentencia quede firme, el juzgado penal de la adolescencia podrá decretar medidas provisorias con el fin de promover la educación y garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado. El juzgado penal de la adolescencia no podrá ordenar la internación transitoria del adolescente a un hogar adecuado en espera de las medidas definitivas resultantes del proceso, si ello fuera recomendable para proteger al adolescente frente a influencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente de la realización de nuevos hechos punibles. Esto generalmente se suele dar cuando los hechos son delitos, no crímenes. Bueno, entonces nosotros le damos las medidas provisorias. Venir a firmar el libro de 1 al 5 de cada mes, donde el juez va a tener un control de ese adolescente. Después, que tiene que realizar, nosotros en la Mare por lo menos teníamos un programa que se llamaba Justicia Restaurativa, donde el adolescente se iba y realizaba ciertos trabajos sociales, tenían trabajos de pintura, tenían clases de ajedrez, que apoyaba también la municipalidad. Entonces nosotros le enviamos ahí como trabajo social que el chico realizaba. No portar armas, no consumir bebidas alcohólicas, no relacionarse con tipo de gente, ¿verdad? Que pueda ser nociva para su desarrollo. Bueno, una vez que nosotros le imponíamos la medida, el chico tiene que cumplir hasta que sea la audiencia preliminar. Generalmente la audiencia preliminar es hasta 6 meses. El juez penal adolescente tiene la potestad de darle a la fiscalía en esa etapa investigativa los meses que ellos tienen para investigar. Generalmente es 4 meses y extraordinariamente se les suele dar 6 meses. Durante esa etapa investigativa, lo que el fiscal tiene que probar es que realmente este chico cometió ese hecho punible para que pueda sostener la acusación en el momento de la audiencia preliminar. Pero mientras tanto, ese chico tiene que seguir cumpliendo todas esas reglas de conducta, todos esos procedimientos que el juez le va a imponer en la audiencia denominada 427, que es el procedimiento especial. Luego, una vez de que el juez tenga la fecha para la audiencia preliminar, le va a notificar a la fiscalía, le va a decir, en la primera notificación que hace, le dice este chico qué fecha va a ser la audiencia de imposición de medidas y la fecha ya de la acusación. Generalmente el juez penal adolescente en la Mare le otorgaba 4 meses, de acuerdo al hecho punible. 4 meses para delitos, generalmente hasta 6 para crímenes. Ya le dábamos nosotros una fecha para que presente su acusación. Mientras tanto, por eso es la pena mínima es hasta 6 meses, porque el chico está siendo controlado por el sistema ya. El chico ya está afrontando un proceso penal hasta que lleguemos a la audiencia preliminar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan que quieran preguntar? ¿Estamos bien? Súper. Súper. Bueno, entonces, como última ratio, o cuando el hecho sea grave, ¿qué es lo que el juez va a decretar en esa audiencia del 427? ¿Qué les parece a ustedes? La prisión preventiva. Exactamente. Pero como
sabemos la prisión preventiva siempre es como última ratio. Cuando no tenga arraigo, cuando no tenga una familia. Por eso el juez penal adolescente siempre convoca el estudio psicológico y también el estudio del trabajador social para que vaya hasta la casa del adolescente y pueda ver en qué condiciones el adolescente vive. El trabajador social debe presentar un informe, generalmente en 48 a 72 horas, para saber las condiciones de vida de ese adolescente. Ahí nos dice en nuestra imagen, la prisión preventiva solo cuando las medidas provisorias no sean idóneas y la fundamentación específica para justificarla es la última ratio, porque no tiene arraigo, nadie le quiere en su casa. Por ejemplo, una de ellas, antes de la prisión preventiva, también es el arresto domiciliario, de acuerdo al hecho punible. Generalmente cuando son hechos más o menos graves, entonces, pero no tan graves, se le puede dar el arresto domiciliario, va a estar. Solamente puede salir en compañía de sus padres, tiene que venir a firmar el libro de actas de 1 al 5 de cada mes, tiene la obligación de estudiar. Si tiene la obligación de estudiar, se le hace un informe especial para que el adolescente pueda tener de que solamente tiene permiso para salir, qué sé yo, si es del colegio de 13 horas a 18 horas. Entonces, si la policía la agarra, bueno, le dice, yo tengo arresto domiciliario, pero tengo un permiso especial. Y ahí le muestra entonces su constancia de ese permiso. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, bueno, podemos cambiar nuestro PPT. Bueno, estas son de las medidas provisorias que ya hablamos. En caso de internación, cuando el juez decreta, por ejemplo, una de las medidas provisorias, transitorias, una transitoria, ¿en qué a ustedes les parece que puede decretar una internación transitoria? Les escucho, a ver. Cuando el, Otro, a ver. Cuando sufre problemas de adicciones o problemas mentales. Exactamente. Cuando se comprueba también de que el adolescente pueda tener algún tipo de trastorno, entonces puede ordenar el juez que se vaya a un centro de rehabilitación para salud mental. Muy bien. Continuamos. Podemos Cuando pasar al existe siguiente. peligro de fuga, profe. Cuando hay peligro de fuga, en ese caso entonces el juez ya va a decretar la prisión preventiva. La prisión preventiva, como dijimos que es como última ratio. ¿Cómo se llama el centro educativo para adolescentes? Que ustedes conozcan. Nosotros tenemos para mujeres y para varones. Ustedes saben eso, ¿verdad? La Esperanza, ¿puede ser? Centro de desarrollo. Sí. Sí, esa es una de ellas. Centro educativo, siempre ustedes tienen que saber que cuando se refiere a adolescentes es siempre centro educativo. Nosotros tenemos el centro... Centro Educativo de Itagua, Centro Educativo Integral de Itagua, creo 6, no sé qué. Muy bien, Elizabeth, súper. Tenemos el Centro Educativo de Itagua, tenemos el Centro Educativo La Esperanza y para las niñas el Centro Educativo Virgen de Fátima, que se encuentra al lado de lo que era antes la penitenciaría de mujeres, que era el Buen Pastor. Al ladito nomás está el que es para las niñas, Virgen de Fátima. Cuando el juez comprueba, yo como juez pruebo de que este chico no tiene arraigo y tiene un peligro de fuga porque fue encontrado en flagrante comisión de delito, lo que debo hacer entonces es, de acuerdo a su conducta, de acuerdo al informe psicosocial, de acuerdo al informe del trabajador social, ver si él realmente va a cumplir el régimen semiabierto o el régimen cerrado. Ustedes sabían eso, ¿verdad? El centro educativo de Itagua es el régimen cerrado, donde se van los chicos, no pueden salir, están ahí, solamente pueden salir para sus audiencias o cuando el juez le convoque. Tenemos el centro educativo que está al lado, que es La Esperanza. Ese es un régimen semiabierto, es una granja
donde los chicos trabajan, que trabajan en huertas, tienen oficios, generalmente suelen estar hasta 15 adolescentes nomás en ese lugar. Pero es un régimen abierto porque es como una casa donde ellos conviven. Si ellos quieren, se pueden escapar. Pero evidentemente si le enviamos ahí es porque creemos de que va a cumplir las medidas que le estamos imponiendo. Ustedes Profe, hablaron seguramente de eso con el profe. profe, pero eso no se decide solo por el delito, ¿verdad? Sino también por la situación personal, familiar y social del adolescente. No, también por el tipo de delito. No le vamos a poner en el centro educativo de La Esperanza si alguien cometió un hecho punible grave, por ejemplo, que atente contra la vida de las personas. Por ejemplo, un hurto agravado o, en todo caso, un robo. También un robo podría calificarse, por ejemplo, para irse al centro educativo La Esperanza. De acuerdo de acuerdo a los informes que se puedan tener, si es la primera vez que el chico está cometiendo el hecho punible, en ese caso el juez va a determinar si realmente corresponde o no. Porque también el juez considera, siempre se debe considerar cuántas veces ya está realizando. Si es una persona que ya realizó 2, 3 hechos punibles, por más de que sean leves, ya tiene antecedentes, no le vamos a enviar tampoco a La Esperanza. Si es reiterativa su inconducta. Por eso, generalmente el juez siempre tiene que determinar, de acuerdo al informe psicosocial y al informe de quien dijimos que es el trabajador social, de acuerdo al ambiente como el chico está viviendo. Y en caso de las niñas, la misma cosa. Se le otorga siempre si no se pueden las medidas, entonces tenemos las medidas de privación de libertad, que es en el Centro Educativo Virgen de Fátima. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Les escucho? No, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos 3 lugares donde se van recluidas las personas. Sabemos entonces, cuando es un hecho grave, entonces, ¿dónde? Generalmente van al Centro Educativo de Itagua. Cuando es un hecho leve, pero amerita una prisión, entonces puede enviarle el juez en el Centro Educativo La Esperanza. Y si no amerita eso, si no hay peligro de fuga, tiene una familia que le sostiene, entonces se puede darle un arresto domiciliario mientras vayan cumpliendo. Pero también hay que tener en cuenta que cuando le damos el arresto domiciliario, después se puede pedir la revisión de las medidas como un hecho nuevo. Por ejemplo, si es que el chico tiene que ir al colegio, de repente el juez le da, no, yo le doy a este arresto domiciliario. Después el abogado viene y presenta un recurso, que es el recurso de la revisión de las medidas, como hecho nuevo. Ahí dice, no, yo me tengo que ir al colegio, yo estudio, entonces el juez va a evaluar otra vez ese arresto domiciliario y ahí se le otorga generalmente los permisos al adolescente para que pueda por lo menos tener una vida más o menos normal de acuerdo al hecho que vaya realizando. Pero como siempre decimos, la prisión preventiva como última ratio, siempre. Siguiente, PPT. Doctora, una consulta. Sí, hola Pedro. Hola, buenas tardes, noches a usted y a todos los compañeros. Sí, Pedro, decime. Sí, pero en la realidad, por ejemplo, o sea, estas son las leyes, ¿verdad? Y las alternativas, pero todos sabemos la realidad, por ejemplo, de los centros educativos y de la situación en general, ¿verdad? De que esto realmente, o sea, en la aplicabilidad, digamos que no es viable porque están abarrotados, porque no hay recursos, No, el centro siguen educativo, abandono, ¿verdad? el centro Entonces, educativo de Itagua ¿qué realmente, sí te escucho. No, le escucho a usted. No, terminame nomás y ahí yo te hago la idea. Sí, y no, y esa nomás es la pregunta, ¿verdad? O sea, para tener un poco más de conocimiento, Claro, usted sí. que está más en el tema, ¿verdad? De la realidad que vivimos, ¿verdad?
porque no se ve realmente que esto funcione y que ayude a la reinserción o a la realmente educación y preparación para que el joven pueda reinsertarse a la sociedad. La verdad que el centro educativo de Itagua capaz no tengan más mucha publicidad, pero el centro educativo realmente es un centro educativo muy lindo. Ahora los chicos tienen, hace 2, 3 años, se les cambió a ellos realmente donde estaban. Estaban en un estado realmente más vulnerable, pero ahora están mucho mejor. Los chicos solamente están en una celda de 2 personas, tienen áreas recreativas. Y el centro educativo La Esperanza es súper lindo. Generalmente solamente albergan hasta 15 adolescentes. Y el centro educativo de Itagua tampoco está abarrotado realmente. Generalmente eso suele ser con las penitenciarías de los adultos. De los adolescentes, no tanto. ¿Por qué? Porque hay derechos humanos, quienes controlan el Ministerio de Justicia, por ejemplo, también. Entonces siempre están encima. ¿Y quiénes controlan también eso? Los jueces de ejecución. Ellos sí o sí suelen hacer una visita mensual al centro educativo para ver en qué condiciones se encuentran los adolescentes que están recluidos. Y en el centro educativo realizan ellos trabajos de agricultura, ellos tienen huertas, tienen espacios de recreaciones, realmente para que puedan reinsertarse. Ahí está justamente el que quiere reinsertarse, puede, el que tiene voluntad, pero también ya está el que ya está estigmatizado y tampoco quiere reinsertarse, ¿verdad? Realizando ese tipo de cambios en su vida. O sea, ya depende de cada uno ahí. Pero realmente en cuanto a lo que es adolescentes, en nuestro país ahora por lo menos está bien. Yo creo que ustedes le tendrían que pedir un poco al profe para que le lleve como extensión universitaria al centro educativo para que puedan conocer y ver un poco la realidad también de los adolescentes. Pero Profe, sí, Doctora, yo conocí la disculpe. vez pasada el centro de rehabilitación de Itagua y la verdad es que me sorprendió porque es un lugar bastante lindo, amplio, sí, con una vegetación sí, increíble. Las piezas tienen aire, tienen psicólogos que están ahí con ellos, sí. y también tienen el SNPP que están trabajando activamente con ellos. Así A mismo. mí realmente me sorprendió lo lindo que es el lugar. Así mismo, Elizabeth, por eso les digo que le insten al profesor para que les pueda llevar, porque ahí se le quiere mucho al profe. Entonces, para que puedan ir a conocer. Ah, qué genial. Y ahí van a conocer entonces un poquitito de lo que es el mundo de los adolescentes. Bueno, continuamos entonces. Aclarado la duda, Pedro. Sí, muy aclarado, doctora. Bueno, qué Como le suerte. digo, entonces hay mucha desinformación, nomás, ¿verdad? Con respecto a esto, ya que así Así como usted mismo. menciona, ¿verdad? De que algo que realmente está funcionando, está dando sus frutos. Y como mencionó la compañera también, de que todo está en excelente estado y la sorpresa que uno se puede llevar al realmente visitar estos lugares. Muchas gracias. Exactamente. Sí, sí. Como dijimos, eso es de acá a un tiempo, nomás también, como te digo, hay organismos que están justamente viendo y evaluando esas situaciones, por eso ese cambio de repente. Bueno, acá tenemos en la etapa preparatoria, entonces tenemos nuestra audiencia, le imponemos las medidas, entonces ahí justito la profe le puso hasta 6 meses. Hasta 6 meses, entonces el juez le puede dar para que el fiscal que presente, ¿qué es lo que es hasta 6 meses? Su acusación. ¿Para qué se realiza la acusación? En la audiencia preliminar. En nuestra audiencia preliminar nosotros vamos a ver si la fiscal sostiene esa acusación en contra del adolescente. ¿Cuáles son los requerimientos conclusivos? Ahí abajito tenemos los requerimientos conclusivos. ¿Qué son? Bueno, presentamos nosotros nuestra acusación. Si el fiscal, por ejemplo, no encontró en esa investigación nada que pueda sustentar, por ejemplo, ella dijo nomás que había una persona que tenía 16, 17 años, pero no se le logró identificar bien al adolescente. Se hizo durante la audiencia, durante la etapa preparatoria, por ejemplo, una de las cosas que suele pedir el fiscal como medida, ¿qué le parece a ustedes que es? ¿Hablaron sobre eso, sobre
Cuando vienen las, ay, se me fue el nombre técnico, es cuando vienen las personas para tratar de realizar el reconocimiento de personas. Generalmente eso suelen pedir en la etapa investigativa al fiscal, para determinar realmente si es que la persona le vio bien, se realiza una audiencia de reconocimiento de personas. Requerimiento conclusivo, profe. No, antes del requerimiento conclusivo, esa es la etapa, durante la etapa investigativa, se pide eso. El reconocimiento de personas, la fiscal solicita, el juez le da. Etapa preparatoria, ¿no, profe? Sí, en la etapa preparatoria, sí, esa es la etapa preparatoria o investigativa, así se llama, esa etapa, porque el fiscal sigue investigando. En esa etapa, entonces, el fiscal le solicita al juzgado esa medida, entonces el juez le da una fecha, se le trae al adolescente, se le pone en una rueda de 5 personas a través de una ventanita y con una misma remera tienen un numerito de 1 al 5 y entonces la persona, la víctima, se va y a través de esa ventanita mira si es que le reconoce o no a la persona. En caso de que no se le reconozca o se le reconozca, se realiza un acta que se presenta dentro del expediente. ¿Ese Bueno, sería el acta de imputación, doctora? no, primero tenemos se hace un acta del proceso en sí, de la audiencia. El acta de la audiencia me estoy refiriendo del reconocimiento de persona. Ahí estamos todavía en la etapa investigativa preparatoria. Cuando le reconoce o no le reconoce. Luego, eso vamos a utilizar en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque la fiscal, por ejemplo, dice, vino el chico, estaba ahí, la persona quien es imputada, en este caso, y está la víctima, y la víctima al final dice, no le reconozco, ninguno de los que están ahí es ponemos en un hecho de hurto, ¿quién me hurtó algo? Entonces la fiscal no va a poder sostener esa acusación en contra de esa adolescente si la propia víctima le dice, no sé si era esa persona. Entonces, en ese caso, al presentar la acusación en la audiencia preliminar, como requerimiento conclusivo, la fiscal va a decir, voy a solicitar el sobreseimiento definitivo. ¿Por qué? Porque en el sobreseimiento definitivo que nos dice el 359, ¿quién puede leer? ¿Tienen ahí su código procesal? 359. Estas son las formas de terminar el proceso, los requerimientos conclusivos que presenta la fiscal, ya en la audiencia preliminar, ya terminó nuestra etapa investigativa. ¿Estamos bien hasta ahí, sí? Sí, artículo 359. 359 nos dice, el sobreseimiento definitivo, procesal. Corresponderá al sobreseimiento definido. Inciso 1. Cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no se constituye hecho punible o que el imputado no ha participado en él. Inciso 2. Cuando, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. Inciso 3. Por extinción de la acción penal. Exactamente. Bueno, en ese caso, entonces, presenta la fiscal la acusación y presenta un sobreseimiento, porque ya prescribió o porque realmente no tuvo la certeza de que esa persona a quien se le estaba imputando cometió ese hecho punible. Después tenemos el sobreseimiento provisional. A grandes rasgos le voy a ir explicando, después ustedes van a ir leyendo, porque si vamos a ir leyendo un poco vamos a tardar mucho, ¿sí? El sobreseimiento provisional es cuando se le sobresea a esa persona, pero puede volver a reabrirse la causa, porque aún existe alguna pequeña duda, pero hay todavía una pequeña certeza de que pudo haber cometido ese hecho, pero la fiscal no pudo sostener eso en la acusación, entonces ahí le damos un sobreseimiento provisional. Después tenemos la suspensión condicional del procedimiento, que es una forma también de finiquitar, o sea, de terminar esa causa. Pero la suspensión condicional, el adolescente tiene que aceptar los hechos. Acepta los hechos y eso pasa después otra vez. Son ciertas reglas de conducta que él tiene que ir realizando, que generalmente hasta 2 años suele ser. Es como una regla, pero que después el juez
de ejecución otra vez tiene que controlar, porque el trabajo del juez penal adolescente es hasta la audiencia preliminar. Entonces, cuando tiene una suspensión condicional hasta 2 años, ciertas reglas de conducta que van a ir establecidas ahí, el juez penal adolescente remite el expediente al siguiente turno, que es el juez de ejecución, quien va a controlar que esas reglas de conducta se puedan cumplir. Una vez cumplidas, entonces el juez de ejecución le da el finiquito a la causa. Otra manera también de finiquitar el procedimiento nos dice que es el criterio de oportunidad. Ese sí quiero que leamos, por favor. El criterio de oportunidad que tenemos en el artículo 19. El artículo, ¿qué artículo dice ahí? Un ratito, voy a mirar. Artículo 10. Sí. ¿Puedes leer, por favor, Micaela? Sí. Artículo 19. Oportunidad. El Ministerio Público, con consentimiento del tribunal competente, podrá prescindir de la persecución penal de los delitos. Inciso 1. Cuando el procedimiento tenga por objeto un delito que por su insignificancia o por grado de reproche reducido del autor o partícipe no genere el interés público en la persecución. Inciso 2. Cuando el Código Penal o las leyes permiten al tribunal prescindir de la pena. Inciso 3. Cuando la pena que se espera o por el hecho punible carece de importancia en consideración a una sanción ya impuesta, b. la que se espera por los demás hechos punibles que constituyan el objeto de procedimientos pendientes, o c. la que se impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Inciso 4. Cuando se haya decretado en resolución firme la extradición o expulsión del imputado por delito cometido en nuestro país. En los supuestos... ¿Perdón? Sí, continúa. Okay. En los supuestos previstos en los incisos 1 al 2, será necesario que el imputado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima o en el sentido o demostrado su voluntad de reparación. La solicitud de prescindencia de la persecución penal se podrá presentar hasta el momento de la audiencia preliminar. Ahí está. Bueno, esto se puede pedir hasta la audiencia preliminar. Es una forma de terminar el juicio, de terminar el hecho. Bueno, este criterio de oportunidad que nos habla el 19, nosotros también tenemos en el libro quinto, en el 234, la cual nos habla de la remisión. La remisión y el criterio de oportunidad son semejantes. Eso para que ustedes tengan en cuenta, porque al profe siempre le gusta hablar mucho de la remisión, así que van a leer por su cuenta también lo que es la remisión. La remisión nos dice, en la etapa preparatoria y por consentimiento del tribunal, el fiscal puede prescindir de la persecución penal cuando se den los presupuestos señalados en el artículo 19 del Código Procesal Penal o cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas las medidas educativas pertinentes. En las condiciones señaladas en el párrafo anterior, el juzgado penal de la adolescencia puede prescindir de la persecución penal en cualquier etapa del procedimiento. La fiscal puede pedir, antes de llegar a la audiencia preliminar, la remisión. Entonces sabemos que la remisión es una forma de prescindir de la persecución penal en cualquier etapa del procedimiento. Eso van a marcar y remarcar para que ustedes puedan leer el 234, ¿sí? Que es una forma de terminar, de prescindir de la persecución penal. ¿Está bien? Después, otra tenemos... Sí. Todos estos requerimientos conclusivos que vemos se dan en la etapa preliminar. En la etapa preliminar, porque estos son requerimientos conclusivos. Ahí tienen luego ustedes la fotito. Estos son los que la fiscal puede solicitar. Todo esto la fiscal solicita en su acusación y ahí el juez va a determinar si corresponde o no darle. Pero la remisión se puede pedir en la etapa preliminar como también antes. Eso es lo que te da la potestad de la remisión. En los casos penal adolescente, por ejemplo, en los casos adultos esto no se da.
porque no se tiene. Solamente en los casos penal adolescente nosotros tenemos la institución de la remisión que nos da y nos brinda otra vez, nos dice que en cualquier etapa del procedimiento, eso es muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Eso van a anotar, van a remarcar en su código el 234, ¿sí? Profe, y después de o sea, previa a esto, se abre, después de esto recién se abre el juicio. Estas son las formas de requerimiento conclusivo. Sin ninguno de estos presupuestos, el juez dice, bueno, acá tenemos también otro, vamos a hablar del procedimiento abreviado y tenemos la conciliación. Esto presenta la fiscalía. Yo como fiscal le estoy acusando acá a Pedro y digo, bueno, yo voy a solicitar una suspensión condicional del procedimiento. En base, esto es lo que yo sostengo en mi acusación. Pero el juez ve y evalúa y dice, no, yo no estoy convencida de que se le tenga que dar una suspensión condicional, porque no reúne para el juez, no reúne esos requisitos. Entonces lo que hace el juez, dice, yo no estoy de acuerdo, entonces voy a elevar la causa a juicio oral y público. Y ahí el juez, si dice, no, que no se dan los presupuestos para ninguno de estos requerimientos que la ley nos da, entonces él tiene la potestad de elevar a juicio oral y público. Por ejemplo, en un hecho de robo agravado, el fiscal dice, yo le quiero dar una suspensión condicional, robo agravado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Le da el trámite de oposición. Hay un trámite de oposición que el juez dice, yo no estoy de acuerdo, se va otra vez a la Fiscalía General para que el fiscal ordinario tiene un jefe que es el fiscal adjunto y ese fiscal adjunto va a volver a ver lo que el fiscal ordinario puso y va a decir, ah, no, esto yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, el fiscal adjunto va a decir que él quiere, por ejemplo, de que se eleve la causa a juicio oral y entonces con eso el juez eleva la causa a juicio oral. En algunos casos que se llaman trámite de oposición. Pero si al juez en sí no le convence alguno de esto, entonces él tiene la potestad de elevar la causa a juicio oral y público. Se hace todo el acta, el juez dice en su sentencia que él no está de acuerdo por esto, por estos hechos, entonces ahí nosotros elevamos la causa a juicio oral, remitimos el expediente a coordinación, ahí se hace un sorteo y ahí se sortea el tribunal al cual va a ir ese expediente. Y ahí se utilizan estos otros procedimientos ya ante un tribunal. Ante un tribunal, ¿qué significa un tribunal? Que están 3 jueces de sentencia ya. Entonces, ante ellos se realiza el juicio oral y público. Y acá ustedes ven en el cuadrito, tienen el de ejecución. El de ejecución es cuando hay una medida de suspensión condicional del procedimiento. Ahí les dije, cuando existe una suspensión condicional, es el juez de ejecución quien tiene que controlar de que esas medidas puedan seguir siendo controladas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, solo si se da la suspensión provisional, entonces entra el juez de ejecución. Ahí nosotros sí, ahí elevamos, sí, porque de otras maneras va determinando, por ejemplo, el sobreseimiento definitivo, el sobreseimiento provisional, el criterio de oportunidad o la remisión. Eso es lo que quiero que entiendan muy bien, que el criterio de oportunidad y la remisión son similares. Como dijimos que en la remisión, qué potestad nos da la remisión? ¿Qué les dije que era? De prescindir la persecución penal. ¿En qué etapa? En cualquier etapa. Esa es exactamente. En cualquier etapa del procedimiento, nosotros con la remisión podemos prescindir de la pena. Después, chicos, otra pregunta que tengan hasta aquí. Doctora, ¿y si en el juicio oral y público se dicta una sentencia y se dice que el adolescente es culpable, ahí también entra el juez de ejecución o solamente No, el juez de ejecución ya termina su trabajo con la suspensión condicional. Ahí ya no tiene más nada que ver el juez Entonces, de ejecución. solamente cuando hay suspensión Cuando hay condicional, reglas de ahí entra. conducta, cuando hay reglas de conductas que se extingan, que se tengan que revisar. En esos casos entra el juez de ejecución. Solamente cuando el juez penal adolescente le impongan ciertas medidas, qué sé yo, hasta 2 años.
Entonces, el juez penal adolescente termina su trabajo hasta la audiencia preliminar. Ahí nosotros le llevamos al juez de ejecución para que siga controlando de que esas reglas de conducta se sigan realizando bien. Y ahí el juez de ejecución, por eso dice ejecución, ejecuta, ve que esas medidas puedan ser llevadas a cabo. Y ahí cuando, bueno, qué sé yo, 2 años de suspensión condicional, cumplió todas las reglas de conducta y ahí el juez de ejecución finiquita la causa. Pero cuando es elevada a juicio oral y público, ahí el tribunal ya se encarga de este adolescente, tribunal ya de sentencia. El juez de ejecución ya tiene nada que ver ahí. Cuando se eleva a juicio oral y público, ya es un tribunal de sentencia quien se encarga de ver este juicio. Doctora, y en la parte de ejecución las medidas también pueden ser las provisorias. No, las medidas provisorias son las que se dan al inicio. Siempre al inicio. Ratito me fui a traer mi agua. Bueno, sí, continuamos. Decime, Gabriela. Te escucho. No, era acerca de las medidas provisorias, pero eso era en la etapa preparatoria. Las medidas provisorias son las que se dan al momento que uno se va para la audiencia. El 232 nos dice que hasta que la sentencia quede firme, el juzgado penal de la adolescencia puede decretar las medidas provisorias con el fin de promover siempre la educación y de garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado. El juez penal adolescente puede ordenar la internación transitoria del adolescente en un hogar adecuado, en espera de las medidas definitivas resultantes del proceso, si ello fuera recomendable para proteger al adolescente frente a influencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente de la realización de nuevos hechos punibles. Las medidas provisorias son durante el proceso. Ahí se van decretando esas medidas. Otra preguntita que tengan. Doctora, yo te quiero pedir si me puedes recordar dónde, en qué ley y artículo estaba el marco penal adolescente. 427. El 427 van a anotar y van a leer luego también. Otra vez van a repasar. Esas son las reglas especiales. El procedimiento para menores, según el Código Procesal Penal, y después libro quinto, todo el libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque el libro quinto nos habla de los infractores de la ley penal. ¿Cuáles son? Pero yo no veo dónde exactamente dónde dice el tema de ¿De qué? los de las penas para delitos, crímenes. No, y para eso nosotros utilizamos el Código Penal. Sí, El no, pero Código la parte Penal. que es hasta 8 años, por ejemplo, para adolescentes. ¿Dónde decía eso? En la primera parte del Código Penal, a ver un poco, 10 y algo. La medición de las penas, para que vean, mira, acá. El 27 El no era, artículo, profe. 207. 207. La duración de las medidas de la medida privativa de libertad para sí, delitos y para crímenes. 207, ¿puedes leernos, Sí. Claudio? Artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia. De la duración Sí. de la medida privativa de libertad. La medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 4 años. Ujú. En caso de un hecho calificado como crimen por el derecho penal común, la duración máxima de la medida será de 8 años. Ujú. A los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del derecho penal común. La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en favor del condenado.
Exactamente. Ahí nos dice, siempre en lo que es cuando se refiere a penal adolescente, siempre es con el fin educativo. Por eso el menor, generalmente es considerado adolescente. Nosotros nunca le decíamos imputado o cuando tenga una condena ya es condenado, pero antes siempre el adolescente. Siempre esos términos utilizamos en el juzgado. Pero también tenemos en una parte del Código Penal, el artículo 12 nos dice que este código se aplicará a los hechos realizados por menores, salvo que la legislación sobre menores infractores disponga algo distinto. Por eso ahí nos abre el Código Penal de que podemos utilizar el Código de la Niñez. Excelente, Claudio, ahí con el artículo 207. Carlos, ¿pudiste anotar? Sí, Arnaldo, ¿te Doctora, escucho? gracias. Sí. Bien, Gladys, te escuchamos. Hola, Gladys. Bueno. Doctora, acá Hola. Hola, Gladys. Hola. Hola, Gladys. Gladys. Hola, Gladys. Sí, me escucha, disculpe, es que viste que estoy escuchando de mi trabajo y tengo sobre la marcha y se me marcó, doctora, disculpe. Ah, bueno. Perdón. No querés preguntar nada. ¿Estás entendiendo, Gladys, hasta el momento todo lo que estamos hablando? Solamente que estoy en mucho movimiento, pero estoy entendiendo perfectamente. Excelente explicación, doctora. Qué suerte. Me alegro, Gladys. Le agradezco. Cualquier cosa, si quieres preguntar, puedes escribirle nomás a Arnaldo y él va a exteriorizar eso y ahí sobre la marcha disipamos la duda. Dale, doctora, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Vamos a ir haciendo ya nuestras preguntas aleatorias, si les parece, ¿sí? Doctora, esta última parte acá de la foto que dice recursiva y demás. Sí. En la etapa recursiva, bueno, en las etapas que uno recurre, ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos en el juzgado penal adolescente? ¿Qué les parece a ustedes que es la etapa recursiva? A ver. Cuando uno no está de acuerdo con una sentencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Apelar? Exactamente, vas a apelar. Vamos a apelar y entonces vamos a irnos ante el Tribunal de Apelación Penal Adolescente. Cuando alguien no está de acuerdo con lo que el juez de primera instancia diga, nosotros tenemos el recurso de lo que es el Tribunal de Apelación y ahí nosotros presentamos que no estamos de acuerdo contra la sentencia número tanto, pidiendo que se eleve esto al Tribunal de Alzada. Tribunal de Alzada se suele generalmente en la jerga jurídica popular. Bueno, entonces nosotros remitimos al Tribunal de Apelación Penal Adolescente. Por ejemplo, nosotros tenemos nosotros en Lambaré no teníamos un tribunal penal adolescente porque somos el departamento central, entonces remitíamos al Tribunal de la Niñez y la Adolescencia, pero en Asunción sí nosotros tenemos un tribunal penal adolescente. Entonces, siempre nuestro tribunal de alzada cuando no estamos de acuerdo con una de las o cualquiera de las decisiones que pongan fin al proceso, entonces ahí nosotros elevamos al Tribunal de Apelación. Entonces el Tribunal de Apelación se encarga de estudiar si le va a dar la razón al juez de primera instancia o va a revocar esa sentencia. El Tribunal de Apelación tiene esa función de revocar lo que el juez de primera instancia instauró. Ese es el trabajo del Tribunal de Apelación. ¿Sí? Doctora, una consulta. Sí. ¿A los jueces se les puede recusar también? Claro, vos podés recusarle. Si vos no te parece que está haciendo algo bien, entonces vos podés recusarle al juez. Entonces sigue por algún
algo que a vos no te gustó, vos tenés los recursos para eso, está una parte del código que te habilita. Entonces vos le recusás y pasa al siguiente orden de turno. En este caso, cuando se le recusa al juez penal adolescente, se va ante o sea, hay una acordada instaurada, hay una acordada que se instaura y dice cuál es el orden de turno que van a ir siguiendo. Por ejemplo, en los casos de niñez y adolescencia, el siguiente orden de turno es penal adolescente. Penal adolescente, nosotros vamos, si hay un solo turno, va al juzgado civil si no hay otro. Pero si existen 2 turnos, te recusa el primer turno, se va al segundo turno. Pero tienen la potestad de recusar siempre. Profe, ¿se puede recusar cuando el juez no tiene interés en el caso, o cuando tiene parentesco con alguna de las partes, o tiene alguna amistad íntima o enemistad? En esos casos, generalmente el juez puede apartarse luego sin necesidad de que se le recuse. El juez puede apartarse por decoro y delicadeza. Hay una parte, un acordado donde te dice luego que el juez puede, cuando hay, por ejemplo, interviene algún conocido, entonces él se puede apartar. Si no se aparta, entonces vos lo puedes recusar y ahí se aparta de la causa. Y sigue el siguiente orden de turno, como dijimos. Y eso aplicaría también en el caso de que hubiese, o sea, de que hubiere ya el tribunal de sentencia. Sí, o sea, cuando vos te vas a un juicio oral y público, vos me estás diciendo ya. Sí, le consulto nomás también sobre esta situación. Sí, sí, claro que se puede, vos podés recusar en todas las instancias. Donde vos estés litigando, podés recusar siempre. Y ahí el tribunal va a ver realmente si es que corresponde o no. Porque el juez también puede impugnar. Se impugna y dice, no, yo no estoy de acuerdo porque este no está bien. Y presenta su impugnación. Y si ahí dice, ah, no, tenés razón, esto no es para recusarse, se sigue, vuelve otra vez al juzgado de origen. Pero vos tenés la potestad de recusar, así como también el juez tiene la potestad de apartarse de ese caso. Carlos, Sí, doctora, sí, alguien me puede recordar, o si usted me puede recordar, en qué ley artículo establecía que la responsabilidad penal empieza a los 14 años, tenemos en o el penal Código de la adolescente. Niñez. Sí, en el Código de la Niñez. La responsabilidad penal nos habla del 194. Muy bien, Carlos, veo que estás anotando todo para el repaso general. El 194 nos dice que la responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho emergente del desarrollo psíquico incompleto y demás causas de irreprochabilidad previstas en el artículo 23 y concordantes del Código Penal. Un adolescente es responsable solo cuando al realizar el hecho tenga la madurez psicosocial suficiente para conocer la antijuricidad del hecho realizado y determinarse conforme a ese conocimiento. Como lo que nosotros vamos a saber si el chico tiene madurez psicosocial, vamos a repasar. Eso dimos ya hace rato cuando empezamos. Con Quiero ayuda de los escucharlo. operadores especializados, ¿Y quiénes son? ¿Quién es el que psicólogos, determina la madurez psicosocial? un La psicólogo. Con Pónganme atención, evaluación psicopedagoga. ese profesor le psicotécnica. encanta. La psicopedagoga, ¿no, doctora? No, el psicólogo. El psicólogo es quien determina la madurez psicosocial. Eso anoten ya. El psicólogo. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario. ¿Quién es el equipo interdisciplinario? El psicopedagogo, el médico forense, el trabajador social, el psicólogo. Ellos son. Doctora, Sí. Anoten ya eso. una consulta. Sí. Acá en el artículo 194 habla de que la responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia y no establece que la edad sea 14 años. Eso Pero es Hay otra nosotros ley, Carlos. con la tenemos, ley claro, de edades, ¿verdad? claro. Nosotros tenemos una franja hectárea. ¿Cuál es la franja hectárea de adolescentes, Gabriela? De 14 a 17 años. Exactamente, eso no tienen que olvidarse.
También, doctora, otra cosa que mencionó el Sí, doctor en clase es que cuando decime. haya alguna presunción de duda acerca de la edad del que se presume que es adolescente, se va a presumir la edad menor, creo. O sea, que si no se sabe si Siempre, es adolescente o siempre. no, se dice que es niño. O si no se sabe Exactamente. si es adulto o adolescente, se le presume adolescente. Exactamente, Yo Gabriela. también Eso creo que sí, dice esa ley. en la ley, exacto. Esto está en la ley de la mayoría, justo esa ley que vos mencionaste, ahí se encuentra. Esa es una pregunta que al profesor le encanta también. Que en caso de, cuando no esté determinada, siempre vamos a presumir de que es Niño o adolescente. adolescente. Exactamente, sí. Esa es Creo que una era la pregunta que ley van a anotar 21 también para barra repasar. 69, creo que era. Súper. Doctora, ¿Contestada tu duda, Carlos? Doctora, gracias. Sí, decime, Gabriela, sí, continuamos. ¿será Decime. que podríamos ver las diferencias de la audiencia indagatoria y la audiencia preliminar? Sí, y la audiencia preparatoria, como dijimos, es la primera audiencia donde tenemos las reglas especiales, donde le aplicamos el artículo 427, anoten eso, 427 del CPP. Y en la audiencia preliminar nos vamos a lo que nos dice el 352, que es la audiencia preliminar. 352. Eso van a repasar, van a leer el 352. Es la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar tenemos los requerimientos conclusivos que puede presentar la Fiscalía. Todito es lo que está ahí en nuestro marquito. ¿Qué nos dice en la audiencia preliminar? Les voy a leer. Presentada la acusación, otras solicitudes del Ministerio Público y del querellante, el juez va a notificar a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y evidencias reunidas durante la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de 5 días. En la misma resolución va a convocar a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse de un plazo no menor de 10 días ni mayor a 20 días. En esa etapa, acá lo que hay que entender, en la etapa preparatoria, donde nosotros le imponemos las medidas al adolescente, hasta llegar a la etapa preliminar, que es la audiencia preliminar, donde nosotros concluimos esa etapa ya investigativa. ¿Para qué? Para darle ya una salida procesal al adolescente. Nosotros en la audiencia preliminar ya le estamos dando la salida al adolescente al que bate. Cualquiera de estos requerimientos conclusivos son las salidas que se le puede otorgar de acuerdo al hecho punible realizado. La indagatoria entonces se da en la parte preparatoria, ¿verdad? No, la indagatoria, sí, en la etapa preparatoria, en la Ujú. etapa inicial. Y la audiencia preliminar ya es la última etapa, ya concluye ya nuestra etapa investigativa. Ahí Doctora, y si en la vamos, acá van a etapa, anotar ustedes la etapa preparatoria, van a anotar el 427 y en la etapa preliminar el 352. Anoten eso. doctora, y si en la etapa preliminar se decide llevar a juicio oral y público, ¿siguen vigentes las medidas provisorias mientras tanto? ¿O se aplican Claro, nuevas no, medidas? no. Las mismas medidas van a ser hasta que se realice el juicio oral y público. Por ejemplo, si se le puede dar un arresto, tiene un arresto domiciliario, se le mantiene ese arresto domiciliario. Después, por ejemplo, es condenado esta persona en juicio oral y público. Todo ese tiempo que él estuvo con arresto domiciliario se va a computar a su favor. ¿Por qué? Porque la prisión es la prisión preventiva que él tuvo. Entonces se cuenta a su favor ya lo que él estuvo privado de su libertad al momento de realizar el cómputo para el juicio oral y público. En el juicio oral y público, ahí el juez, el tribunal lo que hace es la valoración de las pruebas. El juez penal adolescente solamente puede estudiar lo que presenta, pero él no puede estudiar el fondo de la cuestión. Para estudiar el fondo de la cuestión está el tribunal de sentencia. Ellos son quienes se encargan de valorar, por eso le puso acá al profesor la valoración de las pruebas.
De cada una de esas pruebas se encarga el tribunal de ver si es cierto o si no es cierto. Iniciamos con los alegatos iniciales de las partes, se van a producir esas pruebas, se van a ver si hay que desgravar algo, se desgraba, se ve. Luego están los alegatos finales, luego la deliberación y por último se dicta la sentencia. Esa es la parte del juicio oral y público. El tribunal entonces es quien realiza la valoración de las pruebas. En la audiencia preliminar todavía el juez no evalúa a profundidad. Él ve nomás cuáles son todas las pruebas que presenta la fiscalía. Y sobre el requerimiento conclusivo de lo que presenta la fiscalía, en lo que tenga en su acusación, él va a ir dando su veredicto. De acuerdo a estas salidas que nosotros tenemos. Ustedes se van a encargar otra vez de leer un repasito a todito a cada uno de ellos. Al sobreseimiento definitivo ya dijimos que cuando no hay nada sustentable, entonces directamente dicen no puedo sostener esto, entonces yo veo que esta persona no es culpable. Bueno, entonces le damos el sobreseimiento definitivo. Sobreseimiento provisional puede volver a reabrirse la causa. En la suspensión condicional acepta el hecho el adolescente y tiene que seguir ciertas reglas de conducta todavía. ¿Quién le va a controlar? El juez de ejecución. Luego tenemos el criterio de oportunidad, que es una forma de extinguir de la persecución penal que va acompañado de nuestra remisión, que es súper importante. La remisión, como dijimos, podemos pedir en cualquier etapa del proceso penal. Del proceso, exactamente. La fiscalía puede decir, bueno, yo quiero solicitar la remisión, entonces ahí finiquita ya la causa. El procedimiento abreviado también es una forma de requerimiento. Y por último tenemos la conciliación de las partes. Entonces ahí, estas son las formas de terminar el proceso. Si ninguna de estas le convence al juez, entonces, bueno, ahí dice, no, yo no estoy de acuerdo, entonces ahí se eleva la causa a juicio oral y público. Acá también podemos hablar un poquito sobre las medidas cautelares. Tenemos la aprehensión y la detención. ¿Ustedes saben la diferencia entre aprehensión y detención? ¿Quién me dice? Ahí veo que está importante también la aprehensión y la detención. Siempre acá les puso en un cuadrito. Fin educativo. O sea, siempre tenemos que saber que las medidas en cuanto a penal adolescente, ¿qué fin tienen? Educativo. Educativo, educar, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre aprehensión y detención? Que alguien me diga un poco. No estoy seguro si es así, doctora, pero tiro una idea. Aprehensión puede ser Sí, que es en flagrancia y detención con una orden judicial. exactamente. Muy Aprehensión es bien, captura inmediata por una situación urgente o flagrante y detención es una privación de libertad más formal. exactamente, muy bien. Aprehensión y detención. Muy bien. ¿Quién puede Permiso, ordenar profe. ¿Quién puede? Permiso, Sí, sí. Hola, Olga. permiso. Hola, profe. Me encanta su clase. Yo lo que entendí ahora, a esta altura, que la aprehensión incluso la pueden hacer cualquier ciudadano y después le presenta al adolescente al juez. O sea, no solamente la Policía Nacional, o sea, que no es autoridad competente solamente. La aprehensión podemos hacer cualquier ciudadano. Se puede, pero la aprehensión es cuando ocurre. ¿En qué hechos nosotros podemos aprenderle a alguien? ¿En qué hechos se puede dar la aprehensión? En un hurto, por O- ejemplo. no, sí, sabemos eso. En Pero flagrancia. ¿en qué casos, por ejemplo? En flagrante, comisión de delito, en esos casos. En flagrancia, cuando hay una flagrancia, entonces ahí nosotros le estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero si no es flagrancia, si no hay una flagrancia, solamente ahí les puso. ¿Quién tiene que ordenar la detención? El juez. El juez, siempre el juez. Ustedes tienen que saber todo lo que es referente a penal adolescente. Solamente el juez puede ordenar. Así como ahí les puso lo justito. Entonces, solamente por una orden del juez se le puede detener si no es
en flagrante comisión de delito. ¿Está bien? Eso van a anotar y reanotar luego. Y inmediatamente se tiene que comunicar. Ahí tenemos que ver nuestra Constitución Nacional, se le tiene que comunicar rápido a sus familiares. El adolescente no puede quedarse mucho tiempo en la comisaría, se le tiene que comunicar inmediatamente al juez penal adolescente y nosotros le convocamos inmediatamente al adolescente para que pueda venir al juzgado para que se le puedan imponer las medidas que correspondan de acuerdo al hecho punible o sea, de acuerdo al hecho punible que haya cometido. Doctora, tengo una pregunta. Sí, Habías Claudio. mencionado que se le tiene que notificar a los padres, ¿verdad? ¿Hasta Se le cuántas llama. horas de... Sí, ¿hasta En cuántas caso de horas aprehensión o de... detención, ¿verdad? Sí, eh, ¿hasta cuántas horas puede estar el adolescente si es que se... eh, Y no entiendo. máximo, tiene que estar 6 horas, máximo. No puede estar más de 6 horas. No entiendo. Gracias, doctora. Tiene que comunicarse, eso tenemos que hacer la comunicación rápida. De repente muchos fiscales o jueces no están muy empapados con lo que es el fuero penal adolescente. De repente ellos también, antes teníamos casos donde les tomaban los datos, les llevaban a la telefiscalía y supuestamente para tomarle los datos, ¿verdad? No se puede tomarle los datos tampoco, nada, porque el adolescente solamente tiene que comparecer ante el juez, así como también la detención dijimos antes, solamente la aprehensión en caso de flagrancia, ¿está bien? Al adolescente, por ejemplo, no se le puede estar exhibiendo también por todos lados. Generalmente se le pone una capuchita, de repente, ¿por qué? Porque el adolescente, en una parte hablamos también del juicio oral y público, en el 427 donde dice que siempre tiene que ser precautelado el nombre del adolescente, no se puede estar exhibiendo por todos lados. El 427 nos hablaba también en una última parte donde nos decía de que el juicio se va a realizar como a puerta cerrada, salvo que el imputado o su representante legal requiera la publicidad de juicio. Para que tengan en cuenta el inciso 6 del 427. Van a repasar otra vez el 427, van a repasar el 352 y van a darle una leída todito otra vez a las formas de requerimiento conclusivo, ¿sí? Que esas son formas de... Y la que van a remarcar y remarcar es la remisión, que ya dijimos que se puede dar en cualquier etapa para para que esto pueda terminar la persecución penal, ¿sí? ¿Alguna pregunta más hasta aquí, chicos? ¿Están Sí, entendiendo bien, más o menos? una consulta, doctora. Sí, Pedro, te escucho. ¿Qué Hay, tal, y hay, Pedro? ¿Hasta ahora bien? sí, estoy entendiendo súper, profe. Bueno, Muchas gracias. ¿Y hay situaciones en donde hay intervención fiscal con respecto a los menores? claro. En todo momento, o sea, sí, ¿a qué, por ejemplo, te referís con intervención fiscal? ¿En qué caso, por ejemplo? Exponeme uno. No, y que justamente interviene el fiscal, digamos, como en un orden superior al juez. A eso me refiero. El fiscal siempre tiene que, para cualquier cosa que se refiere al adolescente, tiene que pedirle para una detención, por ejemplo, si existen sospechas, por ejemplo, de que hay o sea, por decirte en los clanes. Bueno, la fiscal viene y te dice, nosotros tenemos sospecha de que, qué sé yo, este adolescente tuvo participación en un homicidio. Entonces va a venir por una orden escrita, le va a pedir al juez que que le saque una orden de detención. Y el fiscal lleva a la policía para que tenga acompañamiento policial para un allanamiento de una casa, por ejemplo, y se dice que en esa casa está el adolescente. Solamente el juez puede ordenar esa detención con una orden escrita emanada por él. Pero el fiscal no puede tomar ninguna decisión por sí sola. O sea, vos te referís, por ejemplo, si el fiscal puede allanar una casa donde esté un Eh, adolescente sin que le diga al juez nada, ¿verdad? Exactamente, a eso me No, refería. no, en ningún caso. Siempre, ahí luego les puso,
Siempre, siempre, siempre tiene que ser con una orden del juez penal adolescente. Siempre. O sea, entonces los fiscales son los que ordenan e imputan y la ejecución la realiza el juez. Claro, ellos solicitan siempre. Le solicitan al juez. Y el juez es quien ordena después que se realice. Por ejemplo, para un allanamiento, el fiscal le solicita a quién, al juez penal adolescente. Y el juez penal adolescente, con una orden escrita, autoriza que se realice esa comitiva fiscal, por decirte, ese allanamiento. Aclarado, doctora, muchas gracias. Bien. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran disipar? Espero que les haya servido este pequeño esbozo de lo que es penal adolescente. Les insto a que lean un poquito el libro quinto. No es muy largo, por lo menos una leída denle de lo que estábamos repasando hasta el artículo. A ver. El libro quinto es cortito. Vamos a hablar, les voy a dar un paneo un poquitito también de lo que... Ustedes ya hablaron sobre la prórroga especial de competencia con el profe. Para ir cerrando esto. Todavía, profe. No hablaron. Bueno, pero eso les voy a leer un poquito para que ustedes puedan tener en cuenta también. La prórroga especial de competencia nos dice el 237. Si la persona a quien se le imputó un hecho punible realizado durante la adolescencia fuera procesada después de haber cumplido 18 años de edad, pero antes de alcanzar los 20 años de edad, se va a prorrogar la competencia del juzgado penal adolescente hasta completar el proceso, siempre que no hubiera prescripto la acción correspondiente. ¿Qué pasa acá? Si un adolescente comete un hecho punible, pero se le agarra, ponerle que al cumplir 19 años, entonces, ¿qué pasa? El juez penal adolescente puede seguir interviniendo en esos casos. Pero si el imputado tuviese 20 años de edad, cuando yo tengo 20, pero cometí el hecho punible teniendo 17, entonces el fuero penal común, ahí voy a tener que ir a seguir mi proceso, pero las sanciones aplicables o las disposiciones penales van a ser según el Código de la Niñez y la Adolescencia, para que tengan un poquito también en cuenta eso. ¿Qué más dieron ustedes acá en penal adolescente? Solamente este cuadrito hasta el momento, para el primer parcial. De la parte No, procesal, sí. Por sobre Y algunos todo, artículos también que por sobre todo la resaltamos. parte del marco normativo, la primera parte, profe, todo lo que tenga que ver con la Convención de los Derechos del Niño, todos los antecedentes. Eso también es importante que vayan leyendo un poquitito las reglas de Beijing, ¿verdad? Sí. Las reglas de Beijing, después Las reglas de La Habana y demás. Pero el docente nos dio luego un trabajo que era que teníamos que saber. O sea, lo que él nos mencionó en clase es que tenemos que entender para qué sirve cada documento internacional. ya, para ser aplicado. Claro. Súper. Bueno, chicos, espero que les haya servido un poquitito mi intervención, espero realmente haberles ayudado un poquitito. Para ir cerrando, ¿alguna preguntita más hasta aquí que tengan? No, profe, quedó todo bien claro. No, gracias, profesora. Todo muy claro. Bueno, qué suerte. Bueno, cualquier cosita, vamos otra vez a estar en contacto. Espero vernos en el examen oral final. Y cuando yo me siente a preguntarles, espero si tengo la suerte que algunos estén conmigo en la mesa, les pueda preguntar esto y me puedan responder todos, así como estábamos haciendo en la clase. Como yo les digo siempre, todas las respuestas son válidas. Ustedes tienen que saber que en el examen, ustedes ya están futuros abogados, ustedes tienen que usar la lógica siempre. Ustedes si no saben la respuesta, construyan, utilicen la lógica, vayan realizando este sí, este no, y así así van a ir sabiendo las respuestas. Como les digo, van a leer el libro quinto, hagan otra vez un repasito de todo lo que son las leyes, y como dijo el profesor, siempre lo que él dice en clase, traten de anotar siempre, porque eso es lo que él pregunta otra vez en el examen, y también eso es lo que le va a ayudar a ustedes para el examen oral.
No tengan miedo del examen oral, les insto a que realmente vayan y todos los que puedan, por lo menos en el primer llamado, ya puedan pasar todo, ¿sí? Muchas gracias, Genial, doctora. gracias, profe. Bueno, chicos, les deseo éxitos, que les Muchísimas vaya gracias, súper doctora. bien el lunes y no se asusten de penal adolescente. Penal adolescente es una materia que da gusto leer. Vayan estudiando como si fuera que es una historia y vayan construyendo de acuerdo a esa historia. Les va a gustar, es un fuero noble, lindo. Realmente muchas veces juzgamos, pero cuando uno convive con el adolescente sabe que de repente es por el entorno social. No todos, pero generalmente la mayoría de ellos es por el entorno en que viven, que van realizando ciertos hechos punibles. Bueno, chicos, les deseo éxitos. Espero vernos en algún momento por las aulas de la facultad y les deseo éxitos para el lunes. Que rindan súper bien. Excelente clase, doctora. Muchas gracias. El martes. Gracias a ustedes, les agradezco por su tiempo. Hoy es un sábado, entonces ahora ya van a ir a relajarse, a cenar y mañana otra vez van a continuar con penal adolescente leyendo, ¿sí? Gracias, Gracias, chicos. Nos doctora. vemos. Un Gracias, placer. A las doctora. órdenes siempre. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Gracias, Chao, doctora. chao.